La cooperativa Unión Cristiana es, dentro de la Comunidad Valenciana, la cooperativa más grande que hay. Y aquí manejamos sobre los 31 millones de kilos, esto sobre unas 3.800 hectáreas. La Comunidad Valenciana tiene una producción total de 121.000 toneladas. Es de las zonas más productivas dentro del ámbito nacional. El proceso es muy sencillo. El arroz viene directamente aquí a Resaba. Resaba es recepción, secado y venta de arroz, y pasa directamente por unas agujas. Esas agujas pinchan el remolque, de ahí va directamente al laboratorio, y en el laboratorio se hace un proceso de humedad y de impurezas. A partir de ahí ya pasa aquí dentro, donde están los almacenes y las secadoras. El arroz ya se puede almacenar y lo mantenemos con un granifrío. Aquí puede estar almacenado todo el año. Lo dejamos a una humedad relativa de 13 grados y medio. Aquí hay unos sensores puestos en los montones de arroz para controlar la humedad, para que no se estropee el arroz. Aquí predominantemente tenemos el arroz redondo perlado. Por ejemplo, este año la variedad predominante es el J. Cendra, el Argila, el Cousemar 7, hay el Bomba, un poco de largo. Tenemos una extraordinaria calidad. También estamos dentro de un parque, tenemos una denominación de origen y todo eso pues está influyendo. Cuando nosotros somos los primeros que queremos tener un parque natural limpio, en condiciones y tratando de hacer un arroz de máxima calidad. Bueno, bienvenidos a Casa Carmela, restaurante fundado en 1922, ahora en breve vamos a hacer 100 años, 4 generaciones dedicados a la cultura del arroz, payasaleña, producto de mar, producto marinero. Y bueno, y ahí es un poco donde entran esas cooperativas que tanto tesón y esfuerzo le ponen, en nuestro caso sobre todo al tema del arroz, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, la cooperativa valenciana del Camp, un poquito la que está poniendo en rigor y exaltando ese producto, y con ese arroz elaboraremos una paella valenciana tradicional, pollo, conejo, pato, verduras, caracoles y por supuesto un buen arroz. Bueno, aquí tenemos el resultado de un buen trabajo, una auténtica paella valenciana.